levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En esa misma bendición y con esa misma disposición que hemos sido bendecidos por Dios, te bendecimos a ti y a tu familia y a tu casa, y damos gracias a Dios porque ha permitido que tú estés ahí para adorar con nosotros y también para recibir la misma palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 12 y 19. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Hacemos un repaso de lo que hemos estudiado. Primeramente, expresamos el propósito de Dios. Dios ha declarado este año el año de la victoria por medio de la expiación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces, como la expiación es parte de la vida eterna, porque para que fuese posible la vida eterna, Dios tuvo que redimirnos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el Señor quiere que sepamos qué es lo que hemos recibido. Si usted no sabe lo que es la vida eterna, es imposible que usted le eche mano, porque echar mano significa asirse de ella, aferrarse a ella, tomarla y usarla como arma espiritual, como recurso de la gran victoria. Y entonces usted tiene que saber en el conocimiento de Dios, entender en el sentido verdadero, profundo y espiritual de lo que significa entender. La Biblia dice que con los ojos vemos, con los oídos escuchamos, pero con el corazón entendemos. Estamos hablando de la vida eterna y hay un texto que queremos leer para que sepamos dónde nace esta palabra. Primera de Juan, en el capítulo 1, los versos desde el 1 en adelante. Vamos a leerlo solamente para ubicarnos y seguir el contexto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, estaba hablando de Jesús, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí está hablando de la persona de Cristo, que es la vida eterna. En primera de Juan 5:20 dice que Jesús es el verdadero Dios y la vida.
eterna. Él es la vida eterna. Con el Padre es vida eterna. Pero todo lo que hemos recibido de Dios a través de Cristo, de su persona y de su ministerio, la Biblia le llama vida eterna. La vida eterna no solamente se limita a que nosotros fuimos redimidos, perdonados, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, sino porque así lo podemos ver y hasta ahí lo hemos visto. Y yo voy a estudiar eso con ustedes porque es necesario, porque la redención, la reconciliación, la justificación, todo es parte de la vida eterna. El problema nuestro es que hemos limitado la vida eterna. Nosotros interpretamos la vida eterna de acuerdo a nuestra necesidad y por eso la limitamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, como enseña la Biblia, que Adán pecó y el pecado pasó a todos los hombres, todos hemos pecado y Cristo vino a librarnos del pecado, de la condenación del pecado, del poder del pecado, y Él quitó las actas que estaban contra nosotros y nos reconcilió con Dios, y todo eso es parte de la vida eterna. Pero nosotros, como eso es lo más importante, que Dios nos haya perdonado y que ya nos haya librado de la muerte eterna y que nos va a llevar al cielo y nos va a dar inmortalidad, nos hemos quedado ahí. Y ese es una nota que es muy importante en la predicación, y la iglesia ha predicado ese evangelio y hay que predicar ese evangelio. No estamos negando nuestra fe, todo lo contrario, estamos abundando para que podamos ampliar lo que es la revelación del evangelio por medio de las enseñanzas del Señor Jesús y también de los apóstoles. Y es muy importante. Por ejemplo, la vez pasada hablamos ahí de la comunión, dice, y lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también, dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sigue hablando Juan acerca de la comunión. Yo me detuve ahí el domingo pasado para hablar que la vida eterna está íntimamente relacionada con la comunión, con la relación, porque eso fue lo que se perdió en el principio. Yo quiero leer un texto que leímos y estudiamos en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, los últimos versículos, Génesis 3, los versículos 22 al 24. Vamos a partir desde ahí para seguir estudiando. Génesis 3, 22 hasta el 24. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y dice el 24, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Póngame el 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto lo hemos leído muchas veces y se han predicado muchos sermones, pero el Señor nos hizo ver algo que está a la vista pero escondido. Porque a veces leemos, repetimos el texto, nos lo aprendemos de memoria y nunca meditamos. Y ahí dice algo muy importante. Ahí dice cuál era la preocupación de Dios. Nosotros hemos interpretado, bueno, que Dios no quería que el hombre viviera para siempre. Total, ahí lo dice.
Pero Dios tenía una preocupación. Era que el hombre no extendiera sus años, o sea, que el hombre fuera eterno en esa condición, conociendo el mal, ahora por experiencia. Esa era su preocupación. Y justamente eso es a lo que nosotros tenemos que echar mano y meditar en esto. Que se perdió la vida física del hombre. Sí, se perdió la vida física del hombre. Y parte de la redención es salvar la vida física del hombre. Pero en realidad el problema fue espiritual. De hecho, el pecado es espiritual. El pecado no es natural. El pecado es extraño. Extraño a Dios, extraño a la vida de Dios. El pecado es lo contrario a la vida de Dios. Vamos a ir por parte para que entendamos, porque es muy importante eso. Hay un pasaje muy conocido. Vamos a leerlo en Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el que sigue: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Ya ustedes saben que también Dios sopló sobre el hombre y el hombre llegó a ser, como dice ahí, un alma viviente. Un alma viviente significa que el hombre llegó a ser un ser viviente en el aspecto físico. Hemos dicho que, y Pablo lo dice en 1 Corintios 15, que cuando contrasta a los dos Adanes, que el Adán terrenal, nuestro padre Adán terrenal, era terrenal y llevaba la imagen. Dice que nosotros llevamos la imagen del hombre terrenal, o sea, Adán. Y en Adán somos un alma viviente, dice Pablo, pero en Cristo somos un espíritu vivificante. Y hace un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. El primero era de la tierra, terrenal, dice Pablo. El segundo era del cielo, celestial. Tal como era el natural, tal es el que es espiritual. Eso lo vamos a estudiar después. Yo solamente quiero seguir para que ustedes vean. Vamos a ver cómo Dios nos guía esta noche, porque estamos bajo la dirección del Espíritu. Hemos orado para eso. Entonces, no podemos negar que hubo una pérdida física, pero la pérdida mayor, la que le preocupaba a Dios, era lo espiritual. Cuando Dios saca al hombre, dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Leí este texto para que entendamos que el hombre ya era semejante a Dios. Ahí lo dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. O sea, el hombre lo que no conocía era el mal, pero conocía el bien. Fue hecho perfecto, la Biblia lo dice, y creó Dios al hombre perfecto. Y el hombre era perfecto. Nosotros estudiamos, en uno de los estudios, que vida eterna es tener la imagen de Dios. Hablamos de Jesús, que es la imagen del Dios invisible, y que justamente Él es vida eterna porque Él tiene la vida de Dios, posee la vida de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, la imagen de Dios. Él es la sustancia misma de su gloria, la esencia misma de su ser, y por eso Jesús es vida eterna. ¿De acuerdo? Jesús no solamente es vida eterna porque es eterno como el Padre, sino porque Él tiene y posee la misma vida del Padre. ¿De acuerdo? Entonces, Dios creó al hombre a su imagen. Ahora el diablo engaña al hombre. Y lo engaña diciéndole, si tú comes, tú serás como Dios. Naturalmente, al comer, desobedeció
Y el que desobedece no es igual a Dios. Porque lo que se parece a Dios no es la desobediencia, sino la obediencia. Lo que tiene la imagen de Dios no es la desobediencia, sino la justicia. Después vamos a contrastar lo que es desobediencia y lo que es justicia, para que podamos entender y comencemos desde ahí a mirar la redención desde el principio, y miremos qué era lo que estaba en juego, qué era lo que Dios buscaba. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos que saber qué era lo que se había perdido para saber y entender qué fue lo que Cristo vino a buscar. Vino a buscar lo que se había perdido. Lo primero que se perdió, naturalmente, fue la relación con Dios. Vamos a comenzar desde ahí, la relación con Dios. Eso yo lo traté la vez pasada cuando hablé de comunión. ¿Por qué? Porque leímos a Isaías 59:2, que dice que el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. ¿Por qué el pecado hace separación? Nosotros, como niños que nos están enseñando, decimos, bueno, el hombre pecó y Dios lo castigó, porque la paga del pecado es muerte, y por eso Dios lo castigó. Eso es verdad, pero es entender en parte, no entender más allá. ¿Por qué el pecado ofende tanto a Dios? Porque el pecado priva al hombre de la imagen de Dios. Porque eso fue lo que se perdió, la imagen de Dios. Se perdió más allá del aliento de vida. O sea, lo que nosotros llamamos vida física. El hombre llegó a ser un ser viviente, y por eso morimos físicamente, y nosotros estamos concentrados en nosotros que morimos. Pero para Dios, la muerte del hombre no consistió en que muriera físicamente. El morir físicamente es simplemente un resultado. El hombre es carne, el hombre es sangre, y la paga del pecado es muerte. La primera muerte es física para el hombre, porque el hombre es físico, el hombre es tangible. Para el hombre se perdió el cuerpo, se perdió la vida natural, pero para Dios no solamente se perdió eso. Para Dios se perdió su naturaleza en el hombre, su carácter en el hombre, su vida eterna en el hombre. Y eso es lo que Dios quiere redimir. La redención del cuerpo es un resultado. Tristemente nosotros estamos concentrados en la redención del cuerpo, pero la redención del cuerpo es resultado. A lo primero que Dios apunta es a la imagen de Dios que se perdió. Se pierde la relación. Por eso Cristo, a redimirnos, nos reconcilió con Dios. La redención trae la reconciliación. ¿Por qué? Muy bien. Esto es tan amplio que yo ando buscando el camino para hacer un orden que usted pueda entender. Hay muchas cosas en el libro que digo, mensajes en el pasado, pero ahora estoy enfocado en la vida eterna, para que entendamos. No vamos solamente a quedarnos en la reconciliación simplemente con lo que dijimos el domingo pasado. Cuando llegue el momento vamos a extendernos más. Ahora yo quiero que ustedes vean qué es lo que se pierde en el hombre y por qué vino Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, hay dos cosas importante, que es lo primario que Cristo hizo a favor nuestro. Primeramente, el hombre fue hecho perfecto, fue hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Tenía la naturaleza y el carácter de Dios. El pecado
Porque es contrario a la naturaleza de Dios. Porque el pecado es lo contrario a la naturaleza de Dios. Vamos a leer a Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17. ¿Qué dice ahí? Toda injusticia, ¿es qué cosa? Es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Qué es injusticia? Esta es la definición bíblica más exacta y contundente de lo que es pecado. Hay otra definición, y la voy a leer primero y después voy a leer otra vez esa. Y justamente Juan el que habla de eso. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Te lo voy a poner en un lenguaje que tú puedas entenderlo. Todo aquel que peca desobedece la ley, es porque desobedeció la ley, pues el pecado es desobediencia a la ley. Infringir la ley es violarla, es desobedecerla. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando pecó? Dios le dijo, no comas, y él pecó, él desobedeció. Al desobedecer, peca. ¿Y qué es pecado? Injusticia. ¿Y qué es injusticia? Si ustedes pensemos en el original, pues podemos estudiar eso, pero yo creo que usted lo ve en castellano. ¿Qué es injusticia? In es privativo, Señor, sin justicia. Sin justicia. El que peca comete una injusticia y se queda sin justicia. Injusticia, que en su acto no hubo justicia. En su acto no hubo justicia porque, ¿qué hizo? Violó la ley. ¿Y qué es violar la ley? Desobedecerla. La desobediencia y la justicia son una misma cosa. Oiga bien, o sea, la obediencia y la justicia son una misma cosa. La desobediencia y la injusticia es la misma cosa. Muy bien, entonces, la Biblia dice, define el pecado. Ahí me gustan esas dos definiciones. Una es desobediencia a la ley de Dios y la otra es injusticia. Toda injusticia es pecado. Vamos a leer, estamos estudiando, vamos a seguir la ruta del estudio. ¿De acuerdo? Estamos en la escuela de Dios. Muy bien. Vamos a leer a Deuteronomio 6:25, que lo leímos la vez pasada. Vamos a coger esa ruta para poder llegar a Cristo. Dice Moisés, me gusta este versículo porque este versículo resume un montón de textos largos que Moisés habla de lo mismo, acerca de la desobediencia a la ley, pero este versículo lo dice, lo resume todo. Y tendremos justicia. ¿Qué cosa? Cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, porque Él, dice, como Él nos ha mandado. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos de Dios. Justicia es obediencia, en este caso perfecta, todos los mandamientos de Dios. Como Dios hizo al hombre perfecto, la justicia que se perdió no fue parcial, fue total. Porque nosotros somos pecadores. Cuando desobedecemos, estamos pecando contra la justicia de Dios. Pero nosotros en sí ya somos pecado, vivimos en pecado, practicamos el pecado. Pero Adán era perfecto. Por consiguiente, la desobediencia de Adán tiene una trascendencia tremenda, porque Dios creó al hombre perfecto y el pecado, que es injusticia, le quita la justicia al hombre. El pecado, que es desobediencia, le quita la justicia al hombre, porque justicia es obediencia
a los mandamientos de Dios, pero una obediencia perfecta. ¿Cómo la obediencia? Perfecta. Porque nosotros nos concentramos en que Dios sopló sobre el hombre soplo de vida. Él le dio vida y dice que el hombre llegó a ser un alma o un ser viviente. Pero en ese soplo es más del aliento. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. O sea, lo hizo perfecto. El pecado es totalmente extraño a la naturaleza de Dios. Porque aunque lo estamos definiendo aquí como la justicia como desobediencia, porque eso nos incumbe a nosotros en el contexto de la redención, porque el primer pecado entró por una injusticia, una desobediencia. Pero la palabra justicia, usted lo estudia en la Biblia, yo se lo pongo como asignación. La palabra justicia representa todo lo que está de acuerdo a Dios. Todo lo que esté de acuerdo a Dios, todo lo que esté en armonía con Dios, eso es justicia. Aún hoy, si Dios te manda a hacer algo, aunque no esté en la Biblia, algo personal, como múdate a tal lugar, una instrucción, o cásate con fulano, eso es justicia, porque es un mandamiento de Dios a tu vida. Y eso está de acuerdo con la voluntad de Dios, está de acuerdo con el propósito de Dios con tu vida. Tu vida está ligada al propósito de Dios. Tú eres el propósito de Dios, porque Dios envió a Cristo para cumplir el propósito de buscarte y salvarte. Y tú eres un redimido y en ti está el logro de Cristo. Amén. Por eso eres importante para Dios. Lo voy a poner en un ejemplo. Cuando Juan el Bautista rehusó bautizar a Jesús, que le dijo, no, yo debo, tú debes bautizarme a mí, no yo a ti. Jesús y Juan, deja. Así conviene que se cumpla toda justicia. O sea, el bautismo de Juan no está en la Biblia como justicia, pero como era voluntad de Dios, era justicia. Si Juan no hubiera obedecido, comete una injusticia. Otro texto que dice, lo dicen los evangelios, Mateo, creo que Marcos, Lucas también. Jesús hablando, dice, comparando a los publicanos y a los escribas y fariseos, dice, los publicanos cuando vino Juan, estoy parafraseando, creyeron a su mensaje. Pero los escribas y fariseos, dice que se apartaron del designio de Dios y no hicieron justicia. El no aceptar a Cristo ya es una injusticia. ¿Ya por qué? Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a salvarnos. Y cuando rechazamos la salvación, estamos pecando. Por eso Jesús dijo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación, mis hermanos, la condenación es una injusticia. O sea, ese condenar es un castigo al que comete una injusticia. La condenación consiste en rechazar el medio de salvación, que es Cristo. Te lo voy a decir para que tú lo entiendas. En el cielo, óigalo bien, en el cielo nadie, cuando venga el reino de Dios, nadie va a ser condenado por ser pecador. Nadie va a ser condenado por ser pecador. Todos los que son condenados serán condenados porque rechazaron el don de Dios que es Cristo Jesús. Amén. Jesús lo dijo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Proyéctenme allí para que lo entendamos. A Juan 3, 18 y 19. El que en él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí?
Esta es la condenación, dice 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Póngame el 18. El que en él cree no es condenado. ¿Por qué no es condenado? Porque aceptó su justicia. Aceptó su justicia. Pero el que no cree ha sido condenado porque rechazó la justicia de Cristo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, es muy importante, y yo quiero ahora que ustedes lo vean como lo dice Pablo. Vamos a ir a un texto, dos textos que son muy conocidos de Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo mismo que pasó en Génesis cuando Dios sacó al hombre del Edén. Lo destituyó de la gloria, lo sacó de la gloria. El árbol de la vida representaba extender la vida de Dios. Extender la vida de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal era una prueba de obediencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol para impartir vida, no solamente física, representaba también la vida espiritual. Por eso Dios estaba preocupado. Ahora, vamos a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo lo hemos leído repetidamente toda la vida. Y yo quiero que ustedes sean sinceros. Cada vez que han leído ese versículo que dice que la paga del pecado es muerte, ¿no han pensado ustedes en la funeraria, en el hoyo y el dejar de existir en este mundo? Eso es lo que hemos interpretado. La paga del pecado es muerte. Un día me voy a morir porque soy hijo de Adán. Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres, todos pecaron y la paga del pecado es muerte, pues para el hoyo. Pero amplíen su mente. Ya nosotros hemos dicho que el pecado es espiritual. Y cuando digo espiritual, el pecado no tiene nada de espiritual. Porque lo único espiritual es Dios. Cuando digo espiritual me refiero que no es una ideología, simplemente no es algo humano, no es simplemente un criterio, no es simplemente una idea. ¿Me entiendes una cosa? El pecado es espiritual en el sentido de que el pecado atenta, el pecado entra dentro del ámbito de Dios, porque el único santo es Dios y a quien ofendió el pecado fue a Dios. Por eso David, cuando peca en el Salmo 51, le dice a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había tomado una mujer que no era suya y había matado a su esposo. ¿Cómo que contra ti solo he pecado? Pecó contra Urías y contra su esposa, pero dijo: contra ti solo he pecado. Dice: para que tú seas reconocido justo en el juicio. Porque el único justo es Dios. El único que no tiene pecado ni puede pecar es Dios. Entonces, por eso David dice: el justo eres tú. Entonces, el pecado ofende a Dios y el pecado tiene una trascendencia espiritual. Cuando digo espiritual, no estoy diciendo que el pecado tiene naturaleza espiritual. La justicia tiene naturaleza espiritual. Yo les dije que el diablo es espíritu, pero no es espiritual. Muy bien. Pero cuando yo digo que el pecado es espiritual, es su connotación, porque es desobediencia a la justicia, y la justicia sí es espiritual. Por eso el pecado es como el reino de Satanás. El reino de Satanás es tinieblas. Es tinieblas. Lo espiritual tiene dos connotaciones. Yo solo les dije: una cosa es ser espíritu
como una dimensión, como los ángeles, los demonios, el diablo, que es un espíritu, y una cosa es espiritual. En el lenguaje de la Biblia, espiritual es todo lo que es de Dios, lo puro, lo noble, lo justo, lo verdadero, eso es espiritual. Cuando yo digo que el pecado es espiritual, es para decirte que el pecado no simplemente es una infracción, como usted hace una infracción en esta vida o en un tribunal que lo juzgan. Tiene una trascendencia porque ofendió a Dios. Si usted quiere saber que digo, la palabra espiritual no le cabe al pecado, pero esa es la única manera que yo puedo comunicártelo a ti. Lo que te quiero decir que el pecado no es aunque es humano, trasciende porque dañó la obra de Dios y ofende a Dios y trajo la muerte al hombre. ¿Me entiendes? O sea, el pecado no se puede juzgar como algo humano de esta dimensión. Pertenece a otra dimensión. ¿Me entiendes? Escuchen, el pecado no solamente trajo la muerte. El pecado en sí mismo es muerte. Que te vuele la mente, que te vuele la mente. El pecado no solamente es consecuencia. No solamente es consecuencia. El pecado no solamente trae la muerte. El pecado en sí mismo es la muerte. El pecado en sí mismo es la muerte. Oye, repítelo conmigo. El pecado en sí mismo es la muerte. Y la justicia es la vida. Lo vamos a leer, no te me adelantes. El pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Ahí habla de la consecuencia del pecado, muerte. Pero yo te estoy diciendo que el pecado en sí es la muerte. Vivir en pecado, como dice Juan, es estar separado y distanciado de Dios. Y eso es muerte. La muerte no consiste tanto en perder el aliento de vida, sino perder el que dio el aliento de vida. Óyelo, ¿lo entendiste? La muerte no es tanto perder el aliento de vida, sino perder al dador de la vida. Separarme del dador de la vida. Separarme de la vida que estaba en el aliento. La imagen de Dios que se perdió por causa del pecado. ¿Nos estamos entendiendo? Para entender esto tiene que ir más allá. Abre tu mente. Open your mind. Abre tu mente. ¿Por qué yo estoy aplicando este versículo así? Porque si está comparando la muerte nuestra con la vida eterna, eso no tiene comparación. Si la vida eterna es la vida de Dios y Cristo es la vida de Dios y Cristo es la imagen de Dios y vida eterna es el carácter de Dios, la imagen de Dios, entonces usted no se puede limitar a ver ahí el pecado como una muerte física. ¿Qué estudiamos nosotros el domingo pasado? De la perdición de los impíos. Vamos a ponerlo ahí y después regresamos a ese texto. Segunda de Tesalonicenses 1:9. A ver si yo estoy diciendo de memoria, a ver si no fallo. Dice aquí, hablando de los perdidos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, de la gloria de su poder. Esa es la perdición. La misma perdición es esa. Eso es lo contrario de la vida eterna, la perdición eterna. ¿Y en qué consiste la perdición eterna según ahí? Ser excluido de la presencia de Dios. Entonces muerte es ser excluidos de la presencia de Dios. El pecado trajo separación, la justicia trajo reconciliación. Usted tiene que entender contrastando.
Entonces ahí incluye la muerte física, claro, que vino como consecuencia del pecado. Pero Dios te está diciendo que la paga del pecado es que tú perdiste a Dios, te separaste de Dios, perdiste la relación con Dios, y eso es muerte. ¿Creen ustedes? Díganme una cosa, cuando Cristo moría por nosotros en la cruz del Calvario, la preocupación de Él era que se iba a morir físicamente. Contéstenme ustedes, contéstenme. ¿Estaba Cristo preocupado por morirse físicamente? Padre, yo quiero estar aquí con mi Madre María y con mis hermanos. ¿Por qué me quita esta vida, Señor? Es injusto que me muera a los 33 años. Esa no era su preocupación. Ese grito de agonía que abre el Salmo, creo que 22. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Eso es excluidos de la presencia de Dios. Eso es condenación. El que no tenía pecado por nosotros lo hizo pecado. El que no estaba condenado por nosotros lo condenó en la cruz del Calvario. Si la paga del pecado fuese muerte física nada más, lo que hizo Cristo en la cruz fue un drama. ¿Por qué Jesús, cuando va a morir y dice consumado es, diciendo ya completé todo, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne es esto, el pellejo. Ahí no está hablando la carne para nada aprovecha, simplemente la parte pecaminosa de la carne. Cuando Jesús dijo el espíritu está presto, la carne es débil, no está hablando tanto de lo moral de la carne, el pecado. Está hablando que la carne se cansa, se fatiga, porque tiene las dos connotaciones. Usted tiene que entenderlo. El pecado tiene una trascendencia. El pecado dañó algo espiritual. La relación con Dios. El pecado fue un atentado contra el trono de Dios. Porque el Salmo 89 dice que la justicia es el asiento de su trono. El cimiento del trono de Dios, de su gobierno, es la justicia, que incluye la verdad y la santidad. Entonces, volvamos entonces al texto. Cuando los impíos se pierdan aquel día, porque acuérdense que lo vamos a estudiar a su tiempo, que la revelación que la Biblia da de vida eterna es una connotación presente y otra futura. La presente tiene que ver con la restauración espiritual, lo que hemos recibido en Cristo. El futuro tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con que el pecado será quitado en el día del Señor. Seremos transformados y esto corruptible será vestido de incorrupción y seremos glorificados y se va a establecer el reino de Dios y el pecado nunca más nos va a afectar. Entonces eso se le llama en la Biblia vida eterna, y que usted no se va a morir nunca, que eso es lo que más le gusta. Pero yo revela a Dios más allá que eso. Porque ya les dije que los demonios en el infierno y los perdidos, ahí dice que la perdición es eterna. No solamente es eterna porque los perdidos no van a volver a este mundo, sino porque los perdidos van a estar separados de Dios para siempre. Así como aquel que quería salir, que estaba en el seno de Abraham y dijo al Señor: Señor, tengo 5 hermanos y mi padre permite que yo salga de aquí y envía a alguien, Señor, para que les hable y no tengan que venir acá. Ese Jesús: no, hay un abismo. Cuando usted cae en el abismo, usted no puede llegar al otro lado. Entonces, la paga del pecado es muerte.
O sea, es la condenación eterna. Cuando el pecado nos dañó, no solamente si Cristo no viene, usted no solamente se va a morir físicamente, usted se lo llevó el diablo para el infierno. No, bueno, entiéndalo. La paga del pecado es muerte. Entonces usted se va a morir físicamente y se acabó. Si la paga del pecado es morirse es un encanto, hermano. Y si ustedes creen que no es verdad, váyase esta noche con mucho sueño y duérmase. Jesús dijo que la muerte es un sueño. Imagínese usted no sabe nada de este mundo. No tiene que trabajar, ni pagar impuestos, ni pelear con la suegra, nada de eso. La muerte es un paraíso. Si la muerte fuera dejar de existir, es un paraíso. El problema de la muerte es eterna separación de la presencia de Dios. Y eso es condenación. Eso es lo que duele. Eso es lo que ni el diablo ha experimentado todavía. Solamente Cristo 6 horas en la cruz sufrió la muerte segunda, la separación de Dios. Por eso el grito de agonía. Si usted no puede entender la vida eterna si usted no entiende la muerte eterna. Y ahí la paga del pecado es muerte. No está hablando de muerte física solamente, porque entonces eso es un encanto. Si la muerte es simplemente dejar de existir, ahí no hay ningún castigo. Todo lo contrario. Bueno, me libro de este mundo con todos sus problemas. El problema es eternamente separados de Dios. Ni siquiera tiene que haber fuego. El infierno tan temido, ¿verdad? Jesús habló de fuego, yo no lo voy a negar, está ahí, lo dice la Biblia. Pero el problema no es el fuego. Si el fuego en la Biblia significa prueba, la prueba es estar lejos de Dios eternamente. Esa va a ser la prueba. Ese va a ser el gran fuego. Yo no estoy diciendo que no va a un fuego. Te estoy diciendo que el fuego, más fuego, es el fuego de la separación, de no tener a Dios. Ese es el fuego. Entonces, la vida eterna usted tiene que ampliar el concepto de eterno. Porque para Dios, eterno tiene dos connotaciones. Algo que comienza y no termina. O algo que nunca comenzó y nunca terminará, como el caso de Dios. El que es, el que siempre ha sido, el que será. En el caso de nosotros, ya comenzamos porque nacimos y vamos a vivir eternamente. Pero en la Biblia, muerte, si el pecado, que significa injusticia, que significa lo que es contrario a la naturaleza de Dios, trajo la muerte, trajo la separación, la enemistad con Dios. Entonces la vida eterna consiste en que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es que Jesús vino, quitó el pecado, haciéndose pecado, y como vivió una vida sin pecado, entonces le puede dar al hombre la vida eterna. Cuando lleguemos a su tiempo, a Jesús, vamos a ver por qué Jesús tuvo que nacer, por qué nació en el Espíritu, por qué Jesús tuvo que vivir una vida sin pecado. Yo mismo me he concentrado solamente en el aspecto de la redención, pero ¿cómo Jesús nos va a dar vida eterna si Jesús no vive una vida sin pecado en la tierra? Cuando la vida eterna es vivir sin pecado. Por eso Él dice, yo soy la vida eterna. Cuando Jesús es la vida eterna, usted puede decir que Jesús es eterno en Dios. Eso es verdad. Pero cuando Él vino aquí a la tierra, te está diciendo algo más que eso. Te está diciendo, yo vine para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Abundancia es, la palabra abundancia habla de dos cosas. Habla de largura de vida y habla de calidad de vida. Que esa es la vida eterna. No se termina, pero tiene una calidad de vida. Porque si es abundancia de vida y no tiene abundancia de Dios, entonces no es abundancia de vida, porque Dios es la vida. Amén.
Dale el aplauso al Señor. Aleluya. Esto está bueno. Esto está muy bueno. Saboréalo, hermano. Saboréalo. No entenderemos el pecado si no entendemos la justicia. No entenderemos la vida si no entendemos la muerte. Vamos a Romanos capítulo 5. El Espíritu me iba para allá. Le estoy diciendo que le estoy pidiendo a Dios dirección porque hay tantas cosas, pero tengo que seguir una ruta para que usted vaya entendiendo. Muy bien. Antes de pasar a Romanos, vamos a leer a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahora viene aquí. Que el Espíritu es tremendo, ¿eh? Yo iba por otro lado ya. Párate ahí, hay algo que tiene que leer antes de eso. De verdad, es cierto. Yo iba ya a leer ahí, y ahí dice muchas cosas que van a ver. Entonces, antes de leer aquello, para que se entienda, léeme. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Okay. Wow. ¿Cuántas veces hemos leído ese texto? Ustedes saben, ustedes creen que Jesús no sabía lo que era pecado. ¿Y por qué dice que no conoció pecado? ¿Han oído lo que dice la Biblia de los hijos de Elí? Dice, y estos hombres eran impíos. Y dice, y no conocían a Jehová. Sacerdotes que no conocían a Jehová. ¿Cómo es eso? Conocían la ley como escribas y fariseos. No conocer a Dios significa no vivir la vida de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Hablamos de los impíos que dice que no conocen a Dios, ajenos a la vida de Dios. Al que no conoció pecado, nunca en la vida lo practicó, nunca en la vida tuvo relación con el pecado. Pero Cristo tenía información que el pecado es transgresión de la ley. Jesús sabía lo que era lo que dicen los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio. Él conocía lo que era pecado, y por eso es que no conoció pecado. Está hablando de su experiencia con Dios. No conoció pecado, no tenía ninguna relación con el pecado. ¿De acuerdo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Cristo no conoció la desobediencia. ¿Pero qué pecado es desobediencia? Cristo no conoció la injusticia, porque pecado es injusticia. Cristo nunca transgredió la ley. Obedeció a Dios perfectamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado, no intrínsecamente, porque Jesús dice adelante que ya no conoció el pecado. Lo hizo pecado porque lo trató como pecador. Porque Él llevó en el madero nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y el Padre, ¿qué hizo? Puso en Él los pecados de todos nosotros. Isaías 53. Por eso lo hizo pecado por nosotros. Y dice, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si usted entiende que Jesús, que no tenía pecado, ocupa el lugar suyo y es tratado como pecador, por eso los gritos y la agonía en la cruz. Yo quiero decirte que Jesús fue juzgado injustamente, fue traicionado por uno de sus discípulos y entregado y vendido por monedas. Fue negado por el amigo Pedro, y todo eso duele. Fue juzgado en un juicio injusto, eso duele. Fue cambiado por un delincuente, su pueblo le cambió por un delincuente, eso duele. Lo desfiguraron de tantas torturas, eso duele. Pero su dolor en la cruz no era nada de eso.
era su separación del Padre. Y llevar la carga del pecado, la responsabilidad del hombre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí otra vez el contraste. Diga pecado, justicia, muerte, vida. ¿Puede entender eso? Muy bien, ahora vamos a Romanos 5, porque así nos está guiando el Espíritu. Comencemos con el 6 y seguimos. Dice aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, pecadores, a su tiempo murió por los impíos. ¿Ok? No se me vayan ahí, tranquilos, dame el 6. Vamos a analizar esto. Nosotros éramos débiles y éramos impíos. Porque la fortaleza está en la vida de Dios, la debilidad está en el pecado. La impiedad es lo contrario a piedad. Como la injusticia, eso es lo contrario a la justicia. Impiedad es lo mismo que injusticia, maldad, iniquidad. Y nosotros a su tiempo murió por los impíos. Diga, yo era un impío. Ok, seguimos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que a alguno se le ocurra morir por un bueno. Como no hay bueno ninguno, nadie va a morir. Muy bien, puede ser que alguien muera por un justo. Si usted es una persona justa en el sentido humano, una persona correcta, un inocente, usted es capaz de defenderlo. De aquí apenas morirá alguno, pero una cosa es defenderlo, otra cosa es morir por él. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y bueno, no hay nadie. Ni éramos justos ni éramos buenos. Éramos débiles e impíos. Ahora dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acuérdense que pecadores significa desobedientes, impíos, que es los que he pecado. Seguimos. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, que a su tiempo hablaremos de la justificación. Significa que Dios nos perdona, nos declara inocentes, libres de culpa, basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Ya sabemos, seguimos. Quiero llegar a algo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Contrasten enemigos y reconciliados. Enemistad con comunión. El pecado trajo enemistad. La vida eterna trajo comunión. Eso es lo que estudiamos el domingo. ¿O no? Muy bien. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, entonces el pecado tiene una connotación, nos hizo enemigos de Dios. No es simplemente como un juicio. Bueno, a usted lo llevan a un tribunal, usted pecó, va para la cárcel. O si es pena de muerte, usted se muere, se acabó. No se trata de eso. El pecado tiene una trascendencia espiritual. Y entienda lo que quiere decir espiritual. Afectó el mundo de la relación del hombre, del hombre con Dios, o de Dios con el hombre. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, naturalmente porque se hizo pecado por nosotros, mucho más, estando reconciliados por su muerte, por su justicia, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. ¿Cuál vida? Los 33 años, ¿ok? Por su vida. ¿Cuál vida? El aliento de vida que tenía Jesús. ¿Eso fue lo que te salvó a ti? ¿O los 33 años que nunca pecó ni siquiera en un pensamiento? Eso es lo que la Biblia llama justicia. Eso fue lo que Dios aceptó en el lugar de tu pecado. Él tomó tu pecado para darte su justicia. Yo digo que el mejor negocio lo hice yo con Cristo.
el mejor negocio. Te lo voy a decir así. Yo era justicia. Él era justicia y yo era pecado. Él se hizo pecado para que yo sea justicia. Yo era muerte, él era vida. Él tomó mi muerte para darme su vida. Eso no termina aquí. Yo era el ser que estaba más lejos de Dios y él era el ser que estaba más cerca de Dios. En la cruz, él se puso lo más distante de Dios, que era donde yo estaba, para ahora llevarme a la diestra del Padre, rozando mi brazo con el manto del Eterno. ¡Aleluya! Amén. Amén. Yo estaba en el infierno y él es en la gloria. Él bajó a la parte más profunda del Seol para llevarme a lo más elevado, a la diestra del Padre. Amén. Yo tenía condenación eterna y él tenía vida eterna. Él tomó mi condenación eterna y me dio su vida eterna. Porque la condenación de Cristo no fue eterna en la cruz. ¿Saben por qué no fue eterna en la cruz? No saben por qué fue eterna. Porque Cristo vino a sustituirnos a nosotros. Y cuando Él estaba en el sepulcro, allá abajo, el sepulcro lo soportó por 2 días. Al tercer día le dio náuseas. ¿Saben ustedes cuando usted come algo extraño, que no es orgánico, usted lo toma y el cuerpo automáticamente lo rechaza y usted vomita? El sepulcro, hasta ese momento, por miles de años, solamente entraban los pecadores. Pero sucedió que ahora entró un justo. Entonces el Seol no encontraba qué hacer. Le dice a los demonios: oye, ¿pero qué sabe esto? Entonces, ¿qué pasó? Le dio náuseas. El infierno, dice la Biblia, que el Seol se traga a los muertos. Se los traga con una fuerza centrífuga. Se lo chupa. Entonces que llega allá, lo chupa. Pero cuando, y así eso con Cristo, se lo llevó abajo. Y cuando estaba allá abajo, dice: uy, el infierno comenzó a hacer. Todo el mundo, los demonios tenían náuseas. Todo el mundo: ¿qué es esto acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Y saquen a este hombre de aquí. ¿Y qué pasó al tercer día? El sepulcro, ¡bum!, lo vomitó. Por eso su muerte no fue eterna. Porque el sepulcro no dice: yo no lo retengo eternamente. Con 3 días basta. Amén. ¿Sabes qué? Si el diablo me llevara al infierno, el infierno me tiene que vomitar a mí, como vomitó a Cristo. Porque yo tengo vida eterna. Porque yo tengo la vida de Cristo. Amén. No te puedes retener el Seol para siempre. La Biblia dice, varias veces dice Pablo, que Cristo murió y no puede volver a morir. Tú no puedes volver a morir. No hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Tú tienes vida eterna. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado ya vida eterna, y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. En otras palabras, tiene vida eterna acá y allá le voy a dar la inmortalidad. Vida eterna presente, que es la vida de Dios en el Espíritu, y vida eterna, la vida del cuerpo, lo natural. Wow. Pero seguimos. No solo esto, dice Pablo, sino que también
nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Diga, reconciliación es vida eterna. Eso lo dice ahí. Si viendo ya justificados y reconciliados por su vida, nos dio vida, su vida nos dio su vida, y por su vida nos reconcilió. Escuchen, si el pecado es enemistad, la reconciliación es amistad y comunión, que es vida eterna. Lo estudiamos la vez pasada. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué cosa? La reconciliación, que es la consecuencia de la justicia. El pecado trajo como consecuencia la muerte. La justicia trajo como consecuencia la vida y la reconciliación con Dios. Seguimos. Por tanto, escuchen ahora, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero usted tiene que irse más allá de la muerte física. Está hablando de muerte espiritual. Seguimos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es otro tema, pero seguimos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y habla de Moisés porque Moisés fue que dio la ley. Quiere decir que el pecado, desde Adán hasta Moisés, donde se dio la ley, existía ya. Por eso Dios destruyó a los antediluvianos, el pecado existía. Y entonces Pablo dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí habla de la transgresión de Adán y habla de Cristo como el que había de venir en lugar de Adán, la figura. El 14 dice, pero el don, o sea Cristo, la vida eterna, no fue como la transgresión. O sea, el don es Cristo, la justicia es el don, Cristo. No se puede comparar con la transgresión, diga el pecado, o sea la injusticia. Porque si por la transgresión, diga pecado, injusticia, de aquel uno, o sea, diga Adán, murieron todos, o sea, los muchos que somos todos nosotros, abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por medio de la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, yo quiero que tú mires a alguien que entremos, yo te lo voy a decir una cosa. Hubo un hombre que pecó, nuestro padre. Primero Adán pecó. El pecado trajo enemistad contra Dios, perdió la imagen de Dios. Hubo trascendencia espiritual. Dios lo saca de su presencia representando, no puede estar conmigo. No puede haber comunión entre el pecado, entre la luz y las tinieblas, y el pecado y la justicia. Entonces viene el don de Dios, la justicia, que es Cristo Jesús. Muy bien. Si el pecado afectó el mundo espiritual, o sea la vida de Dios, porque Dios hizo al hombre a su imagen y el pecado se la quitó. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con él. El pecado le quitó la comunión y la relación. Entonces la justicia tiene que tener una trascendencia semejante en el sentido positivo. En otras palabras, si el pecado trajo la muerte, la justicia trajo la vida. Si el pecado trajo la enemistad, la justicia trajo la amistad y la reconciliación. ¿No es así? Entonces, si el pecado fue más que una violación, o sea, una transgresión de la ley, entonces la vida que Cristo nos dio, o la justicia de Cristo, tiene que tener otra trascendencia también. Porque Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, si el pecado
tuvo un efecto tan dañino, tan pernicioso, la gracia lo tiene mucho más todavía con relación a la vida eterna. ¿Entienden eso? Vamos entonces al versículo que sigue. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. No se puede comparar el don con el otro que es Cristo, porque ciertamente, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, un solo hombre pecó y todos fueron condenados. A veces decimos, pero ¿qué tengo yo que ver con lo que hizo Adán? Ahí dice que no solamente Adán pecó, dice todos pecaron. Entonces es increíble cómo compara el apóstol Pablo, porque un solo hombre pecó y vino la condenación. Pero el don no vino solamente, no solamente cubrió el pecado de Adán, sino el pecado de todos nosotros que transgredimos la ley de Dios, y nos trajo justificación. ¿Usted entiende eso? O sea, un pecado trajo la condenación y la muerte para todos, pero Cristo no trajo la vida solamente, no solamente cubrió el pecado de un hombre, sino el pecado de todos los hombres. Dale aplauso al Señor. Ahora seguimos. Dice: pues si por la transgresión, diga la injusticia, la desobediencia de uno solo, o sea, Adán, reinó la muerte. Acuérdense que la muerte es separación de Dios. Mucho más reinarán en vida eterna por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Da el aplauso al Señor otra vez. Amén. La muerte reinó por una transgresión. La vida reina por una justicia, la de Cristo. ¿Te entiendes eso? La abundancia de la gracia y el don de la justicia vinieron por la justicia, la obediencia de Cristo. Y yo quiero que usted vea el contraste entre pecado y justicia, entre muerte y vida. Ahí habla de que la muerte reinó por la transgresión de un hombre. Ya saben que muerte es separación de Dios. Entonces la vida, la de Cristo, que ahí no está hablando simplemente de su vida física, está hablando de lo que Él nos dio, la vida eterna, la vida del Padre, porque Él vivió sin pecado y eso es vida eterna. Vivir sin pecado es tener la vida de Dios. Por eso Juan dice que si usted ama, usted es un nacido de Dios, porque Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios, porque Dios es amor. O sea, y Juan dice que el que ama tiene vida eterna, porque ha nacido de Dios. Y por eso puede practicar la vida de Dios. Pero si usted es un criminal, como dijimos, no tiene vida eterna permanente en usted, porque no la está viviendo. Y si usted deja de vivir la vida eterna, aunque la tenga, es como si no la tuviera. Y eso lo estudiamos el domingo pasado. Seguimos con el 18. Así que como por la transgresión de uno, diga Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia. Note que está contrastando siempre el pecado con la justicia, la condenación con la vida eterna. De la misma manera, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, diga, la vida perfecta de Cristo, la vida eterna de Cristo, vino a todos, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. Yo voy a decir algo que le va a resultar loco a ustedes, pero es una aplicación espiritual profunda. Cristo logró la vida eterna con su misma vida eterna.
Porque vida eterna es vivir perfectamente la vida de Dios. Y Él vivió en la tierra perfectamente la vida de Dios. Quiere decir que Jesús era vida eterna aquí, porque vivió sin pecado, en santidad, en justicia, en verdad, en todo lo que es el carácter y la imagen de Dios. Por eso la vida que se nos imputa, se nos imputa, son los 33 años naturalmente, en su parte el sustituto del hombre. Pero hermanos, cuando entremos un poquito más profundo, yo te voy a estudiar contigo por qué Dios tuvo que hacer que el hombre naciera en el espíritu. Porque Dios es espíritu. Y si el Dios es espíritu, para hacerte nacer de Él, porque tú estabas muerto, te hizo nacer del espíritu, o sea, de su naturaleza. Yo te voy a decir una cosa, pasa lo mismo con la redención. Para Cristo darte vida eterna, tenía que haber vivido en la tierra la vida eterna. Eso es justicia, vivir la vida eterna. La justicia de Cristo trasciende a lo que es la justicia humana. Si aplicamos, Adán fue hecho perfecto. O sea, diríamos, tenía vida eterna. En su dimensión, naturalmente, era un alma viviente. Fue hecho a la imagen de Dios. El pecado le quitó su imagen. Por eso Cristo vino. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te voy a decir brevemente, hay dos cosas que Cristo vino a hacer. Una, el hombre perdió, diríamos, la vida eterna. El hombre perdió la imagen de Dios, perdió el carácter de Dios. Cristo tuvo que venir a la tierra a devolverle al hombre la perfección que había perdido. Y lo hizo en los 33 años sin pecar. O sea, con la vida eterna, logró la vida eterna. Con la justicia, logró justicia. Y la paga del pecado es muerte. Por eso tuvo que morir, pagando el castigo de nuestra paz. Fue sobre Él. Él pagó el castigo del pecado, que es la consecuencia del pecado, pero nos devolvió la justicia de Dios. Nos devolvió la reconciliación con Dios. Nos devolvió la vida eterna, la imagen de Dios. Por eso dice que a los que conoció, a estos también predestinó para que lleven la imagen del Hijo. El hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó, o sea, Cristo Jesús. Dale aplauso al Señor. Amén. Ese es el 18. A ver, vamos a leer el 19. Vamos a leer hasta el 21 ahí, rapidito, y ahí terminamos aquí. Dice el 19, porque si como por la desobediencia de un hombre, fíjense que hace rato está diciendo por el pecado de un hombre, ahora le llama al pecado desobediencia, porque es lo mismo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora yo te lo voy a aplicar. Si por la desobediencia de un hombre, todos los hombres son pecadores, enemigos de Dios, muertos a la vida de Dios, entonces, si tú aplicas eso, tienes que aplicar lo otro. Si nosotros fuimos pecadores, o sea, enemigos de Dios, separados de Dios, teniendo la vida del diablo, del infierno, contraria a la de Dios, así también por la obediencia a la justicia de uno, o sea, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Si el pecado le quitó al hombre, el hombre fue creado justo y el pecado lo hizo injusto. Cristo vino porque era justo, vivió la vida eterna, nos hace justos a nosotros. Ven la trascendencia. Lo que quiero que ustedes vean, hermanos, que
así como el pecado afectó el mundo espiritual, y lo que se perdió por causa del pecado fue la relación con Dios, pero también la naturaleza y la imagen de Dios, que es la vida de Dios. Entonces, eso fue lo que Cristo vino a buscar y a salvar y a restaurar. Reconciliarnos con Dios y devolvernos la vida eterna, la de Dios. Por eso la vida que recibimos en Cristo se le llama vida eterna. Y no se le llama vida eterna como lo hemos limitado, que es por la inmortalidad, sino un día de estos, cuando el Espíritu me diga, aquí tengo los textos, le voy a mostrar que todo lo que procede de Dios es eterno, y que por eso a la vida se le llama eterna. Amén. Dele aplauso al Señor. Leamos hasta el 21, ya que estamos ahí, para terminar con el capítulo. No me quiero detener explicando, pero para que lo vean. Pero por la ley se introdujo, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y sigue diciendo el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, escuchen, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo nuestro Señor. Wow, ahí lo dice todo. ¿Usted lo entendió? Esta es la conclusión de Pablo. Así como el pecado reinó para muerte, separación eterna, enemistad contra Dios, eso es el efecto del pecado. Así también la gracia, que fue lo que Cristo hizo por ti, reine por justicia, o sea, por la vida justa y santa de Cristo, para vida eterna. ¿Para qué? ¿No es eso lo que estoy enseñando? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde desembocó la justicia? En la vida eterna. ¿Qué trajo la justicia? Vida eterna. ¿Qué trajo el pecado? Muerte eterna. Enemistad contra Dios. Vida ajena a la de Dios. ¿Qué trajo la justicia? Vida eterna. Cristo es justicia de Dios. Dele aplauso al Señor. En otras palabras, te lo voy a poner sencillo. La reconciliación es vida eterna. La redención es vida eterna. La justificación es vida eterna. Y más adelante vamos a estudiar que la santificación también tiene como fruto la vida eterna. O como fin la vida eterna. Dale el aplauso al Señor. ¡Aleluya! Voy a orar por ustedes ahora porque el tiempo se terminó. Extienda su diestra, reciba la bendición. Cierre sus ojos, abra su corazón. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias porque tú quisiste guiarnos por ahí para ampliar más la revelación acerca de la vida eterna. Dios mío, yo sé que esto va a trascender, porque si tú nos estás instando a que echemos mano a la vida eterna, tenemos que saber lo que es la vida eterna. Ahora sabemos cómo Cristo logró la vida eterna, con la misma vida eterna, con la misma imagen de Dios. Destruyó la imagen del diablo y la imagen del pecado, Señor. Aleluya. Y eso fue lo que resultó cuando Cristo resucitó, porque Él llevó en el madero nuestros pecados y todo lo que el pecado trajo, la enemistad, y la enterró en lo más profundo de la tierra, donde debe estar el pecado, en el Seol. Pero cuando Él se levantó en la resurrección nuestra, o sea, en la resurrección de Cristo, está representado lo que Él nos trajo y nos dio la vida eterna. Tenemos vida eterna en su resurrección. Gracias, Padre. Abre los ojos del entendimiento. Por favor, que entendamos, no intelectualmente simplemente, sino espiritualmente, para que, Señor, brote de nosotros la gratitud, la adoración, la alabanza, la convicción, y dejemos de ser cristianos derrotados, desanimados, ambivalentes, sino que el mismo Espíritu de Cristo se apodere de nosotros, Señor, para agradarte, Señor, y vivir de acuerdo a lo que hemos recibido, la vida eterna. Mi hermano, tú recibiste vida eterna si naciste de nuevo en Cristo Jesús, y Dios quiere retener en ti esa vida y hacer que esa vida
lo represente delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y la luz representa la vida eterna, como hemos estudiado. Y esa vida eterna llegó a ti. Esa luz llegó a ti. Y si tú vives en luz, tú vives la vida eterna. Porque la luz representa la verdad, representa el carácter de Dios, representa el propósito de Dios, representa el camino de Dios. Y eso fue lo que Cristo nos dio con su vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.